Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Antes de pasar a las entrevistas, quería comentarles un poco algunas cosas que están pasando a escala internacional. Es un día particularmente movido. Ha habido un fuerte sismo, un fuerte terremoto en Albania, que ha dejado al menos 9 muertos. Es el mayor sismo, leo un cable de Reuters, al menos 9 personas perdieron la vida el martes, en el mayor sismo que sacude a Albania en décadas, que afectó a la capital, Tirana, y la región circundante, provocando el derrumbe de varios edificios y sepultando a residentes bajo los escombros. Los vecinos huyeron de los bloques de departamentos en Tirana, algunos de ellos con bebés, después del terremoto de magnitud 6.4, fuerte, ocurrido poco antes de las 4 hora local, 4 de la madrugada. El epicentro del sismo se localizó a 30 kilómetros al oeste de Tirana, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y también se sintió en los Balcanes y en la región meridional italiana de Puglia. Un fuerte terremoto. Nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Tenemos que tener presente siempre que debemos estar preparados. Otra noticia que ha ocurrido hace un rato: cerraron el perímetro de la Casa Blanca. Una violación del espacio aéreo motivó el cierre temporal del perímetro de la Casa Blanca. Leo también un cable de Reuters. Washington: una violación del espacio aéreo en Washington provocó el martes el cierre temporal del perímetro de la Casa Blanca, informaron reportes de prensa. Autoridades policiales dijeron más temprano a NBC News que se reportó una violación del espacio aéreo en la zona y que se desplegaron aviones caza. El Servicio Secreto de Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato. Un testigo de Reuters dijo que se permitió el ingreso de personas al complejo de la Casa Blanca luego del levantamiento del cierre del perímetro. Claro, el trauma del 11 de septiembre y los aviones en Nueva York, el avión que fue derribado por los propios pasajeros cuando estaba camino justamente a Washington, a la Casa Blanca, el avión que cayó sobre el Pentágono, es algo que en Estados Unidos ha quedado marcado y me imagino que ante cualquier incidente toman las medidas del caso. En la región, las protestas en Chile ya han llegado a su día 40, con esporádicos cortes de caminos en distintos puntos de la capital chilena. Se marcó el martes el inicio de una nueva jornada de protesta que ya se extiende por 40 días, mientras el gobierno intenta fórmulas para desactivarlas. Esto no para, dijo a Reuters Rosa Olarse, vendedora de una farmacia, quien esperaba por largo rato junto a decenas de personas un bus para llegar a su trabajo. Pero hay que ver qué se logra con las protestas. El gobierno, Piñera ha salido a pedir perdón, el gobierno ya ha anunciado incluso que va a haber una constituyente, pero la agitación en Chile no cesa. Más bien donde las cosas se han tranquilizado es en Bolivia. La presidenta interina Áñez se ha reunido con la oposición, se ha reunido con sindicatos, con líderes de grupos sociales. Después de un mes de protestas, parece que finalmente está volviendo la calma. Empezaron a desmontarse las barricadas en Bolivia, la gente está volviendo al trabajo, se han acabado los cortes de carreteras. El propio Evo Morales ha declarado al diario argentino Página 12 que no piensa postular en las siguientes elecciones. El Congreso en Bolivia ya promulgó un proyecto de ley con un calendario electoral y Evo Morales, repito, ha dicho que no va a postular de nuevo y que le gustaría, cuando suban la pareja Fernández y Fernández en Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre, falta poco, que preferiría dejar México e irse asilado a Argentina para estar más cerca de Bolivia, pero no para regresar ni para tratar de agitar más las aguas. 2 de las hijas de Morales ya están en Buenos Aires, así que por ahí parece que las cosas se están calmando. En Colombia, por otro lado, falleció un joven que había sido herido en las protestas. Es decir, se ha calmado Ecuador, donde empezó toda esta ola, se ha calmado Bolivia,
sigue la ebullición en Chile y en Colombia ha fallecido un joven, y los sindicatos y las organizaciones de estudiantes de Colombia anunciaron hoy martes temprano que intensificarán a partir de mañana miércoles la protesta contra las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente Iván Duque, en honor a un joven manifestante que murió después de ser herido por un proyectil de gas lacrimógeno, ¿no? El joven efectivamente fue herido días atrás y ha fallecido. Eso es en cuanto al panorama internacional. En cuanto al panorama nacional, por supuesto, el tema que va a seguir levantando muchas olas durante los días siguientes es la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar, de liberar, ordenar la excarcelación de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? La hermana de Keiko Fujimori presentó un habeas corpus, el Tribunal Constitucional lo estudió, el ponente fue el doctor Blume, presidente del TC, y ayer finalmente se reunieron, hubo una ponencia y por 4 votos contra 3, son 7, recordemos, los miembros del Tribunal Constitucional, el TC decidió que sea excarcelada la lideresa de Fuerza Popular, que lleva más de un año entre rejas en prisión preventiva. El fiscal José Domingo Pérez ha salido a declarar que es indigno y lamentable el fallo del TC. Ayer hubo una marcha en la Plaza San Martín, convocada a último momento después de conocerse el fallo. Alrededor de las 6 de la tarde empezaron a agruparse. Por lo que he visto anoche en medios de comunicación, digamos, afines a las tendencias de aquellos colectivos y grupos que han convocado a la marcha, parecería que no tuvo mucha convocatoria, por lo menos esta primera marcha, quizá por el hecho que se convocó último minuto, porque usualmente hacen unos despliegues de cámaras desde arriba y esta vez han hecho un enfoque, un corte muy de cerca, lo que significaría que no tuvo, por lo menos, repito, la de anoche, la convocatoria que se esperaba. Probablemente siga habiendo otras marchas. El presidente del TC se presentó ayer en un par de programas de televisión para aclarar ciertas cosas que aparentemente la población no tiene muy en claro y que vale la pena remarcar, ¿no es cierto? Muchos dicen, han liberado a Keiko Fujimori, la han excarcelado. La han excarcelado porque Keiko Fujimori fue, digamos, detenida y colocada en prisión preventiva, ¿no es cierto? El tribunal, como muy bien enfatizó el doctor Blume ayer, no se ha pronunciado por el fondo de la cuestión. Es decir, el Tribunal Constitucional no ha determinado, y no es su función tampoco determinar si Keiko Fujimori es inocente o culpable. Lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional es analizar el habeas corpus respecto a si se han afectado los derechos humanos fundamentales de Keiko Fujimori como los de cualquier otra persona, y ha determinado, como ya había habido un fallo anterior y un fallo concerniente a la así llamada expareja presidencial, Ollantaytamala y Nadine Heredia, que también fue colocada en prisión preventiva y luego excarcelada por un fallo del TC. Luego hubo una sala plena del Poder Judicial en la cual se dictaron las pautas que debían seguir los jueces para dictar o no prisión preventiva y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. En el caso de los árbitros, los jueces no hicieron mucho caso a las pautas dictadas por este pleno y siguen aplicando lo que es la última ratio, es decir, la última instancia. Lo más grave, lo más severo es la prisión preventiva. Hay toda una serie de medidas anteriores, y es lo que dijo ayer también el doctor Blume. Es decir, hay toda una escala antes de llegar a la prisión preventiva. Es la última instancia y debería ser aplicada excepcionalmente. Los jueces se van por el camino más fácil, o sea, los fiscales están en su derecho de pedir
lo que sea, porque los fiscales acusan, es la parte acusatoria, es decir, ese es el papel de la fiscalía, eso tampoco está claro. El Ministerio Público, o sea, la fiscalía, acusa. El Poder Judicial primero evalúa la acusación de la fiscalía y decide, ¿no es cierto? Entonces el fiscal puede decirle, yo quiero que el sol salga de noche, por dar un ejemplo muy grosero, pero el juez tiene que sacar un fallo diciendo es imposible por las leyes de la, ¿no es cierto? No hay forma. Bueno, entonces los fiscales piden lo máximo, pero es el deber del juez apelar a la gradualidad. Por supuesto, si es una persona en la cual se cumplen todos los criterios para la prisión preventiva, bueno, pero en fin. Entonces Keiko Fujimori, así como otros, fue detenida bajo la figura de la prisión preventiva. El TC ha concluido ayer que se han afectado los derechos fundamentales de Keiko Fujimori y ha ordenado que sea excarcelada, lo que ocurrirá probablemente el jueves o viernes a más tardar. Pero repito, y eso es muy importante, el TC no se ha pronunciado sobre el tema de fondo. El TC no ha dicho Keiko Fujimori es culpable, ni tampoco Keiko Fujimori es inocente. Simplemente Keiko Fujimori no debe estar en prisión preventiva mientras dure su juicio, que todavía no hay. Es decir, la Fiscalía todavía no ha presentado la acusación. Es decir, estas son etapas. Primero viene una investigación fiscal acompañada del apoyo policial. Luego viene el acopio de pruebas, ¿no es cierto? Una vez que la Fiscalía tiene un determinado número de pruebas, acude ante el juez y dice, bueno, yo sospecho que esta persona es culpable de X, Y, Z y pido X, Y, Z medida restrictiva. El juez dice, bueno, A, B, C. En este caso siempre C, siempre prisión restrictiva. Pero bueno, se ha vuelto a foja cero. ¿Eso qué significa? La Fiscalía seguirá investigando a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori sigue como investigada. Luego la Fiscalía deberá presentar una acusación formal. Luego de eso tendrá que haber un juicio. Y al final del juicio es el Poder Judicial el que determinará si Keiko Fujimori es culpable o inocente. Entonces acá hay un tema muy importante, amigos. Yo sé que hay todo el tema de la corrupción, la gente está muy crispada. El grueso de la población no tiene por qué entender estas cosas que estoy explicando, pero así es un Estado de Derecho, si no estaríamos en la ley de la jungla o en una república bananera. Es decir, la diferencia entre un Estado de Derecho serio, entre una república seria y una dictadura o un Estado fallido, es que en el Estado de Derecho se debe respetar la presunción de inocencia para todos. Es decir, cualquier persona acusada se presume inocente hasta que una sentencia judicial demuestre lo contrario. Y aún así hay instancias, porque la sentencia en primera instancia puede pasar a una segunda instancia y luego a la Corte Suprema, y la Corte Suprema puede dar un fallo distinto al de las instancias anteriores. Pero en fin, por lo menos hasta el fallo en primera instancia, toda persona acusada o señalada por un fiscal se presume inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. Y eso vale para Keiko Fujimori y para Juan Pérez, vale para todos los ciudadanos de este país. Y ojo, si no, recordemos la frase del pastor Niemöller: cuando llegaron por mí era demasiado tarde. Es decir, esa presunción de inocencia debe ser aplicada para todos. A veces hay un doble rasero, se utiliza esto como arma de persecución política. Además, existe, digamos, un cierto periodismo que, en lugar de hacer esta pedagogía que estoy modestamente tratando de hacer en estos breves momentos, se suma a la ley del lincho o a la corriente y entonces hace de policía investigador, fiscal acusador, juez, jurado, carcelero. Y entonces todos son culpables, ¿no? Entonces lo dijo ayer el presidente del TC, nosotros no nos sometemos a ninguna presión de ningún poder fáctico. Luego no quiso desarrollar, me imagino que nadie quiere chocar con los medios de comunicación. Pero es claro que cuando hablaba de poderes fácticos se refería a esta prensa que presiona para
lograr una sentencia como sea, y algunos jueces o algunos fiscales se suman a la ola. Nos vamos a un breve corte, amigos, y regresamos para empezar con las entrevistas en Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos, gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo. Nos acompaña Carlos Santa Cruz. Él es el presidente de CIMADE, que es el Centro de Investigación de Minería, Ambiente y Desarrollo. Carlos además es un profesional de vastísima trayectoria en el sector minero, ha sido CEO, ha sido cabeza principal de corporaciones mineras nacionales e internacionales. Y Carlos ha venido, vamos a hablar, buen día Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Uri, el gusto es mío. Vamos a hablar de un poco del panorama de las inversiones mineras en el Perú, lo que está pasando con las inversiones, el freno a las inversiones, las perspectivas para adelante, un poco el tema de los mineros y los antimineros, todo eso, pero antes el CIMADE está auspiciando y va a presentar este magnífico libro. Yo he tenido ocasión de revisarlo, todavía muy someramente, pero lo voy a leer de la primera a la última página. Se llama Cobre, el futuro del Perú. Les recomiendo, amigos, que ¿Esto va a estar a la venta en librerías o solo por suscripción? A distribución, pedido directo, todavía no lo estamos poniendo en librerías, pero en algún momento lo vamos a hacer. Bueno, es un libro, todo lo que usted necesita saber y no se atrevía a preguntar sobre el cobre, toda su historia, todo, absolutamente todo, es un libro realmente magnífico, amigos. Yo felicito la iniciativa del CIMADE.
la autoría del libro, no quiero dejar de... El editor Gonzalo Rojas ha trabajado con un equipo Gonzalo Rojas, sí. un gran amigo también, un periodista también de dilatada trayectoria, un profesional de primera y todo un equipo, ¿no es cierto? Gonzalo Rojas Samanés. Cuéntanos un poco del libro, ¿cuándo es la presentación? Bueno, sí, justamente la presentación es este miércoles. Mañana Mañana miércoles a las 7 en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Centro Cultural de la Universidad Católica a las 7. Sí. Cuéntanos un poco del libro, ¿qué recoge el libro? El libro lo que de alguna forma recoge es un esfuerzo de comunicación y de divulgación de la importancia que tiene el cobre para nosotros como país, como para los peruanos en particular. El cobre, bueno, todos sabemos que desde el punto de vista histórico ha sido muy importante, pero un poco lo que queremos es revalorizar la importancia del cobre de miras hacia el futuro. Este metal, que si bien es cierto no es un metal precioso, es un metal que en los años futuros se va a utilizar mucho, en dos aspectos fundamentalmente. Uno es en la utilización para la fabricación de los autos eléctricos, que es una tecnología que se viene, y lo otro es en la generación de energías renovables. Estos son dos aspectos nuevos de utilización del cobre que plantean retos a la oferta de este metal en el futuro. Y bueno, nosotros hemos crecido en los últimos años 6 veces nuestra producción de cobre, la hemos sextuplicado prácticamente. ¿En qué puesto se encuentra el Perú? Hoy día como país estamos como segundos productores de cobre del mundo. En el mundo, así es, pero todavía... ¿Cuál es el primero? Estamos lejos de Chile. Chile es el primer productor y Chile prácticamente nos duplica en volúmenes de producción. Entonces el reto para nosotros es, teniendo este recurso a la mano, y teniendo todavía un gran reto de transitar, digamos, hacia el objetivo del desarrollo que todos buscamos, con una economía mucho más sostenible, diversificada. Obviamente el cobre es un buen acompañante porque tenemos los recursos ya identificados. Fácilmente nosotros, si ponemos en valor nuestra producción, nuestros recursos cupríferos, podríamos duplicar la producción en 15 años si nos los proponemos. Hemos sextuplicado nuestra producción tiempo? En los últimos, yo diría, 18 años. Sextuplicado. Entonces, claro, lo que dices no están jalados de los cabellos. No. O sea, es aterrizado, realista. El cobre tiene, en términos prácticos, muchos más usos que el oro, ¿no es cierto? Sobre todo de cara a, como mencionas, las tecnologías del siglo XXI. O sea que estamos en una posición ventajosa si, como dices, nos proponemos duplicar esta meta. ¿Qué se necesita para poder llegar a esa meta? Ponernos de acuerdo. Wow. Eso es fundamental. Eso es un reto. Pero es un reto, digamos, que tenemos que abordarlo con seriedad, ¿no? Yo creo que escuchar hablar con tanta simpleza cuando se dice ¿va o no va, tía María? ¿Va o no va, Conga? Quizás en el momento de Conga todavía no se veía con tanta seriedad y gravedad que un proyecto de esa envergadura fuera hacia adelante o no. Pero después de 5 años de la experiencia y del drama que, digamos, significó Conga para la economía del país, perdón, de no haber ocurrido, abro un pequeñísimo paréntesis, de no haber ocurrido lo que ocurrió, Conga ya estaría en producción, obviamente, ya estaríamos produciendo más cobre porque Conga no era un proyecto aurífero únicamente, era la transición de esa parte del cinturón de cobre y el inicio de la explotación del cinturón de cobre de Cajamarca, donde hay ingentes reservas cupríferas que nos permitirían incrementar la producción en casi un 50% de lo que producimos hoy día. O sea, muy importante, muy significativo, pero bueno, ya no hay que mirar para atrás y llorar sobre la leche derramada, sino mirar hacia adelante. De eso se trata. Y un poco lo que el libro está buscando, pues justamente es
divulgar la importancia que tiene para nosotros esta riqueza que... Históricamente, desde la época de los incas, ¿no es cierto? El cobre. Así es, que está ahí y que, bueno, como decía, urge que nos pongamos de acuerdo finalmente. No hay forma de lograr transitar hacia una economía más diversificada si en el camino no tenemos el apoyo del crecimiento necesario para seguir reduciendo pobreza. Hoy día, yo diría en términos sencillos, nos ha costado 10 años desacelerar la inversión importante que significa para nosotros como país la inversión minera. En 10 años hemos prácticamente congelado el portafolio de proyectos mineros. Algunos me tildan de pesimista, pero la verdad es que hay que confrontar la realidad para mirar el futuro. El gobierno dice que hay, no sé, miles de millones de proyectos mineros, lo ha dicho hace Bueno, poco. existen, pero están congelados, el portafolio no se mueve. Entonces, si el portafolio no se mueve, de nada nos vale tener portafolios que no estén evolucionando y no estén transitando para poner en valor esa riqueza. Entonces, después, o sea, están en el papel nada más. Bueno, después del proyecto Quellaveco, yo pregunto qué otro proyecto grande minero tenemos. Grande me refiero equivalente a un proyecto Quellaveco. Hay proyectos de otra envergadura, obviamente, que son importantes y que suman. Pero si nosotros queremos tener una base importante de crecimiento en nuestra economía para seguir reduciendo pobreza y no estar estancados como estamos hoy día, necesitamos movilizar, digamos, más inversión, atraer más inversión y en ese sentido recuperar la competitividad que hemos perdido en los últimos 10 años. ¿Cuántos en miles de millones de dólares esta cartera congelada? Bueno, la cartera total, todos sabemos que está alrededor de 60 billones y es gracioso ver porque en los medios siempre se habla y se comenta, bueno, sí, en los próximos 3 años vamos a tener 15.000, 12.000 millones de inversión, pero bueno, eso es de lo que ya está comprometido y lo que se trabajó hace 15 años. O sea, nuevos proyectos en el portafolio que hayan progresado, no vemos muchos. Entonces, sin embargo, están ahí. El portafolio actual total de proyectos mineros es del orden de 60.000 millones, de los cuales casi 40.000 corresponden a proyectos de cobre. Por eso es que el cobre es importante, sin digamos, evaluar la importancia de otros metales que le permiten al Perú ser un productor minero diversificado, porque tenemos otro tipo de metales. Entonces, cuando sube el cobre, bajan los otros metales, pero cuando baja el cobre, suben los otros y entonces tenemos una cartera diversificada. Carlos, cuando dices tenemos que ponernos de acuerdo para poder avanzar en este tema de proyectos mineros, ¿no es cierto? Obviamente te estás bueno, obviamente no, pero a ver, te voy a dar mi punto de vista. Ponerse de acuerdo con quién, porque hay toda una agenda de los grupos de izquierda. Yo no sé si tú te vas a animar a decirlo, pero yo no tengo ningún empacho en decirlo, además lo digo casi todos los días en este programa. La izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones, ¿no es cierto? Entonces, a la izquierda no le conviene el progreso, porque si hay progreso y la gente está contenta y tiene dinero en el bolsillo, ya no es cliente de la izquierda. O sea, la izquierda necesita resentimiento, la izquierda necesita atraso y necesita que la gente permanezca en ese atraso para poder tener clientes electorales, clientela electoral. Entonces, la izquierda sistemáticamente en el Perú ha venido saboteando todos los proyectos mineros. La izquierda que se ha vuelto... Es decir, la izquierda siempre se apodera del patrimonio, los derechos humanos, se apoderó de los derechos humanos y creó el derecho humanismo, que era aquí en el Perú y en todas partes. Es decir, derecho humanismo es yo persigo a los uniformados, militares y policías, y los terroristas son angelitos. Ese es el derecho humanismo, en contraste con los derechos humanos, ¿no es cierto? Que toda persona sensata está de acuerdo en que hay que preservar los derechos humanos. Antes de que llegue, trataba de explicar de que el tema de Keiko, por ejemplo, y de cualquier otro ciudadano, tú, yo, tiene que ver con un tema de derechos humanos. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre en un juicio lo contrario. Pero en fin. Y también se ha apoderado el tema y ha creado una dicotomía, ¿no? O sea, o tenemos agro y agua,
o tenemos minería, no pueden coexistir los dos. Entonces yo lo he dicho aquí, a mí al final del día me da la impresión que además de trabajar para crear más pobres o mantener gente en la pobreza y sabotear el desarrollo del país, la izquierda por un lado trabaja para los mineros informales, y aquí abro, no informales, me corrijo, para los mineros ilegales. Yo siempre pongo aquí el ejemplo de esa mina en el norte, ese proyecto minero. Tambo Grande, ¿no es cierto? Empezó una campaña, tú recordarás, no va a haber ceviche, no vamos a poder comer ceviche. ¿Por qué no vamos a poder comer ceviche? Porque se van a acabar los limones. ¿Por qué se van a acabar los limones? Porque en el valle de limones más grandes del Perú ha venido una malvada corporación a hacer minería. Y fue tan grande la campaña que la malvada corporación dijo, me voy. Y entonces en ese lugar ahora hay 5.000 mineros informales, o ilegales, o una mezcla de ambos, depredando el ambiente 1 millón de veces más que cualquier empresa minera formal, porque yo siempre digo, una empresa minera formal, mal que bien, de alguna manera se puede controlar, le puedes poner parámetros, pero a un minero informal, si no eres capaz de controlar a un puñado de colectiveros en Lima, ¿no es cierto? Entonces, cierro el paréntesis, entonces trabajan para la minería, la izquierda, para la minería informal o ilegal, que además en Madre de Dios, por ejemplo, está depredando el medio ambiente de una manera brutal, y además tráfico humano, prostitución, o sea, todas las plagas posibles, y ahí no pasa nada, van y de vez en cuando vuelan una draga. Pero ¿dónde está la izquierda protestando contra eso, por un lado? ¿No es cierto? Y al final del día, ya que has mencionado a nuestro vecino del sur, o sea, yo digo, al final del día están trabajando para Chile. O sea, digamos, no sé si, pero es para Chile, o sea, ¿para quién? Dime, ¿para quién trabaja? O sea, ¿quién se beneficia de que el Perú se atrase y que ellos sigan como el primer exportador de cobre del mundo? ¿A quién beneficia? Entonces, al final del día, ¿para quién están trabajando? Dejo esta larguísima pregunta en el tintero y volvemos después de un brevísimo corte, amigos. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. En la parte final del segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo nos acompaña Carlos Santa Cruz, presidente de CIMADE, y habíamos dejado una larguísima pregunta en el aire que se podría reducir a ¿para quién trabaja la izquierda en el Perú? Bueno, en el caso de la minería, lamentablemente yo creo que no hay ideas claras, ¿no? Es más, se ha desinformado a gran parte de la población sobre esta falsa dicotomía o esta falsa imagen de que si hay minería no hay agricultura, si hay agricultura no debería haber minería. ¿Y si pueden coexistir las dos? Por supuesto, o sea, es más, basta mirar alrededor qué es lo que pasa en otros países. Y ahí yo creo que tenemos una gran misión, los que de alguna manera conocemos esto y sabemos de esta realidad, es que es divulgar qué es lo que pasa de una manera más agresiva. Y obviamente también lo que necesitamos es liderazgo. O sea, la cancha no puede estar vacía. Y cuando hablaba del famoso acuerdo, el acuerdo que necesitamos para poner en valor esta riqueza, porque si no, van a pasar los años y nos va a tomar pues 50, 60 años desarrollar proyectos, ¿no? Cosa que no debe ocurrir, sino deberíamos repetir de alguna manera la experiencia aprendida y las lecciones aprendidas, buenas y malas, de los últimos 20 años que nos han permitido reducir significativamente la pobreza en el país, avanzar a una mejor situación. Obviamente con todos los problemas y los errores que pueden haber habido, pero
definitivamente ir caminando por esa ruta. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí es importante dar esta batalla de las ideas, dar la batalla de estos conceptos equivocados que se han venido divulgando con tanta convicción, y a mí me llama la atención que haya sido hecho con tanta convicción y no hayamos podido responder con la misma convicción sobre lo que nosotros creemos, ¿no? Que creemos que el Perú no es cuestión de debatir si el Perú es minero o es agrario, finalmente pongamos en valor lo que tenemos a la mano para mejorar la situación que tenemos hoy día. Tenemos que echar mano a nuestros recursos mineros para mejorar, para contribuir a mejorar este tránsito a reducción de pobreza, a lograr un Perú desarrollado, hagámoslo. Si hay diversidad de ideas o dificultad en ponernos de acuerdo sobre cómo hacerlo, pues resolvamos eso, pero no estemos en el conflicto permanente. Yo creo que ahí el tema del liderazgo es fundamental. Este acuerdo social que se busca tiene que ser obviamente un acuerdo social muy concreto, muy específico, en el que nos pongamos de acuerdo el sector privado, obviamente el gobierno de turno y los representantes genuinos, que consideren representantes genuinos de las comunidades, no aquellos que se irrogan la representatividad de las comunidades y solamente representan a menos del 10% de los peruanos. Porque yo estoy seguro que la mayoría de peruanos quieren el desarrollo de su país, y si ellos supieran la realidad sobre el tema minero y qué podría significar el desarrollo minero para nuestro país, estoy seguro que apoyarían este tipo de iniciativas y apoyarían la puesta en valor acelerada de los proyectos de cobre en particular, para ayudarnos a transicionar a una mejor situación. Para tener una idea, un marco general, en la agroexportación en el Perú, ¿cuánto significa la industria agroexportadora en contraste con el aporte minero, para tener una idea? Bueno, no tengo la cifra definitivamente, sí, en términos relativos, no tengo la cifra exacta. Pero digamos, un aproximado en cifras gruesas. Pero sí puedo decir, en términos de exportación, la minería peruana hoy día está cerca del 60%, ¿no? Del total de las exportaciones del país. Y en términos de PBI estamos ya entre el 10 y 12%, dependiendo obviamente de la Entonces somos un país exportador minero, un exportador primario en gran parte. Puede que no nos guste, pero tendríamos que aceptar esa realidad y actuar en concordancia mientras se buscan maneras de crecer en agroexportación, en el sector tecnológico, en fin, en el turismo, pero la realidad es esa, ¿no es cierto? Más de la mitad, es decir, somos, y eso no va a cambiar. Una reingeniería en ese sentido va a tomar décadas, ¿no es cierto? Pero a ver, entonces ahí pasamos al segundo punto, el que has mencionado, o al punto la batalla por las ideas. Entonces, ahí hay una falla del sector. Yo a veces veo publicidad, no voy a decir de qué empresa, pero la veo en televisión por cable y digo, oye, a mí no me vas a convencer, es decir, estás predicando en el coro. ¿Por qué no vas? O sea, desde el momento que esos agitadores externos, eso tenemos que admitirlo, Carlos, logran algún tipo de prédica, es porque algo está fallando en la comunicación con la población. Lo logran porque hay espacio vacío. Hay espacios vacíos. Yo siempre lo comparo, ¿no? Como cuando hablo de la agitación en Latinoamérica. Claro, si hay manchas de queroseno en el piso y tú estás paseándote con un encendedor con un fósforo, probablemente entonces algo hay, o sea, algo están haciendo mal las empresas mineras, la sociedad de minería y el propio gobierno, que debería, digamos, interesarse un poco más en mover el tema, ¿no? Un poco el gobierno como que está diciendo, bueno, me lavo la mano, es el propietario del... Entiéndanse ustedes como si no fuera socio del tema que le importa al país, porque obviamente si te está generando 12% del PBI, 60% de las exportaciones, eres socio, y 30% de la renta que genera la actividad. Si sumas todos los impuestos que paga el sector, estamos hablando de cerca del 50% del total del ingreso neto, o sea, de la renta neta de la empresa. O sea, el gobierno es socio
del 50%. Entonces es un buen negocio para todos los peruanos, porque el gobierno no es el... Claro, bueno, en este gobierno gobierno ya se llegó al extremo de que va y dice, bueno, ustedes protesten y... Bueno, no vamos a hablar de eso, pero volvamos al tema. El gobierno tiene una responsabilidad, no es proactivo, bueno, es un gobierno además elefante, no pantera. Hay gente que no está convencida del todo de las bondades de la minería, ese es un problema ideológico también. Así es. O sea, si tienes ahí funcionarios que están en la tesitura, en la línea de agua sí, oro no, Bueno, con qué convicción van a ir a defenderla, pero en fin. Pero también hay una parte que ustedes que el sector privado minero no sabe comunicar. Así es, definitivamente. Yo creo que ahí hay una gran falencia. Tenemos que... Bueno, el diablo de predicador no es bueno para comenzar. Claro. Pero hay que buscar maneras efectivas de comunicar mejor al público en general. Porque yo no entiendo cómo, siendo un país en el que, digamos, nos hemos beneficiado directa o indirectamente, digamos, de un sector productivo tan importante, y siendo un sector productivo tan importante para el país, no haya aprecio por eso, no haya aprecio. Entonces ahí hay algo, hay una desconexión que hay que revertir, con el público en general, no con los sectores ideologizados, no con los ese es otro tipo de batalla. Claro. En la política hay que dar digamos, la batalla con políticos, pero desde el punto de vista del sector empresarial, del sector privado, hacer un mejor esfuerzo comunicacional. En esa línea va el libro. Y obviamente buscar también terceros, neutrales, que no proyectan la imagen de, digamos, del diablo predicando, ¿no?, el evangelio, sino totalmente neutrales, que muestran la realidad, ¿no? Que la minería puede convivir con la agricultura, que la minería puede ser respetuosa del medio ambiente, como ya existe en los países desarrollados. Bueno, la minería moderna evidentemente es una minería, la minería moderna, corporativa, formal, en esta época es absolutamente impensable que pueda estar subrepticiamente contaminando el medio ambiente, porque lo descubren, le ponen una multa inmensa, su imagen corporativa se va por los suelos. Es más, ya la tendencia en Europa y en es que todos los procesos de cualquier empresa, sea minera o no, todos los pasos que se siguen deben estar adaptados a estándares medioambientales y de derechos humanos. Es decir, la tendencia de yo no me compro un saco si ha sido confeccionado con trabajo de niño o con tintes contaminantes. Es decir, existe toda una cadena ya que hace imposible. Yo creo que eso es algo que habría que explicar, ¿no? Lo que aporta la minería formal versus la informal, porque en realidad todos los demonios han salido a la botella en lo que respecta a la minería informal y sin embargo, repito, nadie la toca ni con el pétalo de una rosa. Vamos a Madre de Dios, cuánta actividad no gubernamental existe, digamos, desde el punto de vista... No pagan impuestos, depredan el medio ambiente y encima hay todo un tema ahí de tráfico de personas, explotación laboral y sexual, o sea, es un drama terrible, ¿no? Bueno, pero entonces me imagino que el CIMADE va a organizar foros y todo lo demás para... Bueno, nuestra tarea, y desde una perspectiva independiente, porque eso valga la aclaración, si bien es cierto yo he tenido, mi carrera profesional ha sido en el sector minero, CIMADE es una organización totalmente independiente, no estamos alineados con ninguna empresa en particular, todo lo contrario, paralelamente a lo que es la promoción del sector minero, una preocupación nuestra es el tema de la institucionalidad, hay que fortalecer la institucionalidad. Yo creo que, digamos, una de las grandes lecciones aprendidas en los últimos 20 años es que como Perú hemos crecido en la economía muy bien, pero nuestro soporte institucional no ha podido soportar ese crecimiento agresivo. Eso tiene que corregirse. Y obviamente todos deberíamos colaborar desde nuestra perspectiva para que eso mejore. Y hay un tema adicional que yo quiero puntualizar, que es el otro gran reto que tenemos como país, que está íntimamente ligada también a la puesta en valor de nuestros recursos cupríferos, es el gran reto que tenemos como país de cerrar la brecha de infraestructura. Y ahí la contribución del desarrollo de proyectos mineros en el Perú es fundamental. Hay una superposición entre
La brecha de infraestructura que está evaluada en el orden de 3 veces el portafolio minero, o sea, estamos hablando de más de 150.000 millones de dólares, en el que, bueno, si ponemos en valor aquellos depósitos y yacimientos que de alguna manera se sobreponen a la brecha de infraestructura donde hay sinergias, eso yo creo que es una agenda prioritaria a desarrollar en los próximos años, porque por un lado ponemos en valor producción y por otro lado cerramos la brecha de infraestructura, contribuimos a cerrar la brecha de infraestructura que nos va a hacer más competitivos y eso genera el círculo virtuoso de atraer más inversión. Entonces, por ahí yo creo que tenemos que atacar. No digo que esto sea el único frente de trabajo. Claro. Hay muchos otros frentes en los que hay que atacar, pero nosotros desde CIMADE, desde lo que conocemos, hacemos el mejor de nuestros esfuerzos para colaborar en esta tarea, ¿no? Que es una tarea de todos. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos Santa Cruz. Nuevamente, Cobre, el futuro del Perú. Presentación mañana miércoles a las 7. En el Centro Cultural de la Universidad Católica. Muy bien, mucha suerte. Gracias, amigos. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Buenos días. Muchas gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.